Hola Rodrigo, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú, amigo? Bien también. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre lo que hace Rodrigo, ¿cierto? Y una de las cosas que en lo personal a mí me fascina mucho, que tiene que ver con las plantas acuáticas, con los terrarios también y los paludarios. Y nada, hoy día quisimos traerte porque queremos que la gente pueda aprender de ti todo lo que tú sabes respecto a las plantas y que a mí en lo personal me ha ayudado a entender mucho mejor todo esto que tiene que ver con el cultivo en general de cualquier tipo de planta y también lo importante que a veces es como entender todo el trasfondo que hay cuando uno quiere poner una planta en un lugar, ¿cierto? Así es. Bueno, agradezco mucho la invitación y, bueno, esta posibilidad de poder conversar contigo y expresarle, por ejemplo, a la gente lo lindo, sensible y maravillosa que son en general las plantas, ¿ya? Eh, Claramente mi especialidad son las plantas acuáticas, las de acuario tropical, ¿ya? ¿Ya? En específico. ¿Por qué? Porque las vengo cultivando y las conozco desde los 14, 15 años aproximadamente. Yo ya tengo 46, Ya. entonces no vamos a estar hablando de edades, ¿ya? Y eh, desde muy niño comencé literalmente a leer, la cual había muy poca información. ¿Ya? Ya el internet claramente era de otro tiempo, ¿ya? Entonces, la única información válida eran revistas que yo iba a comprar ahí al Persa Bello Vivo, ¿cachai? Los días sábados, los días domingos. Como de botánica. De botánica, había una revista en específico que se llamaba Acuario Práctico, Ya. ¿ya? En esos mismos años después tuve la suerte y la posibilidad de participar en un foro de acuaristas, de ser moderador incluso, que era Acuaristas Chile, que lo fundó un gran acuarista de nombre Mauricio Cuadrado. Y bueno, ahí empecé a masificar el conocimiento de las plantas acuáticas tropicales en toda su especie, llegando por todo el mundo, o sea, desde las plantas amazónicas hasta las plantas que están en Indonesia, por tanto, por Ok. ejemplo. Los colores, la morfología, la anatomía, los diferentes tipos de raíces, hojas, coloración, etcétera, te da la posibilidad de crear paisajes acuáticos que con el tiempo han ido adquiriendo nombres por las técnicas, como holandeses. Ok. ¿Cuáles serían como esas técnicas para cualquier entendedor? Mira, normalmente está relacionado con estructuras que están relacionadas con el acuario. Una de ellas puede ser el aspecto triangular, Ok. por ejemplo, que es uno más sencillo y que está relacionado con la técnica Iwagumi, ¿ya? Son acuaristas antiguos, ¿ya? Pero son paisajes muy sencillos que están basados, por ejemplo, en dos, tres piedras, pero mucho contenido vegetal que simplemente da bailando con el agua, ¿te fijáis? Y Perfecto. que da ese fondo medio blanco y que a veces le puede dar tonalidades con esas ninfeas rojas, por ejemplo, Vale. las cuales te dan paisajes y jardines acuáticos maravillosos. Perfecto. Y con respecto al tema de las plantas acuáticas y de su nutrición, ¿cómo funciona en un acuario cuando uno quiere tener solo plantas, por ejemplo? Mira, es más fácil tener un acuario solo de plantas, ¿ya? Y es absolutamente necesario tener un sustrato nutritivo en su parte, en su raíz, en su raíz, ¿ya? Todas las plantas, con excepción de las de rizomas, por ejemplo, la zanubia, ¿ya? Normalmente pueden crecer no pegadas al piso, entonces pueden alimentarse a través del mismo agua. Se abonan también y se adita de manera en este abono líquido para poder darle mayor alimento y que puedan tener una mejor fotosíntesis al fin y al Perfecto. cabo. Porque todo en las plantas es fotosíntesis. Bueno, la fotosíntesis es súper importante. Y por ejemplo, ustedes cuando trabajan con acuarios, yo me he dado cuenta que usan la suplementación de CO2 sí o sí, cosa que a veces en las plantas muchas veces eso no se considera cuando se quieren conseguir altos rendimientos, por así decirlo. Y hay que buscar otras fuentes de carbono que por lo general a veces no están en el ambiente en el que uno las quiere poner, ¿cierto? Y para eso también es una de las técnicas que también se puede usar cuando uno cierra un terrario, por ejemplo, Sí, ¿cierto? De que pueda claro. tener ahí su propio CO2, por así decirlo. Exacto. Mira, todo lo que es el gas carbónico en general va a producir una mejor fotosíntesis. En el caso de estos que son sistemas tan pequeñitos, acá tienes 45 litros de agua. ¿Ok?
que se va evaporando diariamente, ¿ya? Por ende puede ir disminuyendo. Entonces tú tienes que tener la precaución de rellenar con agua para poder evitar esa concentración, por ejemplo, ¿ya? Y hay que ir cambiando el agua y aditando ese suplemento que ya va consumiendo la planta. Es decir, ella se alimenta a través de las raíces, pero también a través del agua. Se le proporciona potasio, hierro, entre otros, ¿ya? Magnesio últimamente se está utilizando también mucho porque ayuda a las enzimas a consumir mejor, digamos, los nutrientes de las plantas, ¿ya? Perfecto. Y en eso hemos hecho algunas pruebas, de hecho, con Vitalical, Ah, sí. en donde precipitó un poquito, pero fíjate que el pasto que normalmente cubre, que se llaman plantas tapizantes, Ok. crecieron con un color mucho más verdoso y un pelito más grande. Su morfología cambió. Qué interesante. Ahí lo vamos a mostrar en ese acuario que está ahí. Bien. Eh, la adición es absolutamente necesaria. Las plantas están en constante nutrición, es decir, si tú dejas de abonar vas a estar en niveles cero. ¿Qué significa eso? Es como que tú estás Ok. muriéndote de hambre, Ok. no puedes comer. No hay Así de ningún simple. nutriente disponible. No hay ningún nutriente disponible. Entonces, por eso es absolutamente necesario aditar. Perfecto. Y cuando, por ejemplo, queremos llevar esto a los terrarios, ¿cómo funcionaría? ¿Por qué muchos terrarios se mantienen cerrados, por ejemplo? Eso es Mira, como una cualidad que tienen por lo general la mayoría de los terrarios que yo he visto. sí, exacto. Pasa que el terrario en sí, como por concepto, es cerrado, ¿ya? Ya. Y es de un tamaño un poquito más pequeño, ¿ya? Ok. Y ahí es la humedad, lo es todo, ¿ya? Evitar un poco la concentración de agua, ¿ya? A no ser que quieras tener algún tipo de poza para poder mantener mayormente la humedad, etcétera. Pero es absolutamente necesaria para la sobrevivencia de todas las especies que tenga humedad. Y por eso Perfecto. están cerrados, porque la mantienen su ciclo hidrológico natural. Buenísimo. Esa es la razón principal, entonces. Exacto. No es solo que sea algo estético para que alguien no entre, sino que tiene que ver con que al cerrarlo y dejarlo hermético, la planta, digamos, en palabras simples, se aclimata, Sí, sí, sí. ¿cierto? Y No, y ese crece, clima, todas las plantas crecen mejor en un terrario, en un vivario, en una vitrina, porque son ambientes controlados. Entonces, además, normalmente tienes la posibilidad de aditar, como por claro. ejemplo con Vitalical. ¿Te fijáis? ¿Qué es lo que, por ejemplo, pasa acá? Acá hay unas tremendas hojas de calatea y de filodendro que literalmente han crecido así gracias al abono porque son brotes muy nuevos y además de muy buen tamaño y coloración. ¿Qué he podido notar, por ejemplo, usando Vitalical? A lo principal, brote nuevo y sano, es decir, sin esa textura marrón o triste, quemada que tienen los bordes Vale, de las hojas, ¿te fijas? Eso literalmente se evita con Vitalical. Al fin y al cabo es por una falta de nutrientes de calcio. exacto. Entonces, Sí, eso es algo que no se ve mucho hoy día en la nutrición vegetal en general, como la sí, importancia que tiene el calcio. el otro día te acordás que conversábamos con eso. Normalmente la melaza se ocupa mucho Exacto. y las algas también. Pero en cuanto a lo que es la eficacia, por ejemplo, yo te diría que dentro de 10 días se ven los resultados con Vitalical. Buenísimo. ¿Sí? Son rápidos. Sí, eso por lo general la gente lo que más le llama la atención y por eso te preguntaba cuál era tu experiencia con Vitalical. Pero en general con Vitali, claro, eso es lo que nosotros buscamos generar en las plantas. Un estímulo de este nutriente que es esencial, que muchas veces la gente lo deja de lado, ¿cierto? O no lo anda buscando para poder suplementar a plantas que por lo general comen bastante, ¿cierto? Si lo dijéramos de esa manera, pero que necesitan mucho recurso mineral para poder seguir construyéndose y ahí es donde las hojas de abajo, ¿cierto? O las mismas nuevas que van apareciendo o crecen más pequeñas o se van quedando con estos daños, ¿cierto? Y eso es Mira, como... uno de mis éxitos en general es que yo en las plantas acuáticas aprendí no solo la anatomía, la morfología de las plantas, sino que también es que son todas muy consumidoras de nutrientes. De hecho, es sencillamente la salvación de todo lo que es el cambio climático en el mundo. O sea, hay que simplemente forestar y plantar más y comprar más plantas de interior en regalo una planta. Eh, Exacto, sí, está bien eso. pero esa es la solución, ¿te fijáis? Tener más plantas te va a absorber absolutamente todo lo que es el dióxido de carbono. En esta habitación, por ejemplo, tenemos aproximadamente, yo creo, unas 15 sansevieras repartidas por todo el sector.
un humidificador, te fijáis, un ventilador, pero el aire es súper puro, es rico, ¿ya? Y se da por las plantas. Segundo, otro aspecto importante que tienen las plantas es que normalmente son sociales. Las calateas, por ejemplo, que crecen que son plantas amazónicas, tienen la necesidad de crecer, de rozarse con otras especies o con las mismas especies. Pero esa necesidad de moverse, que se llama adormecimiento, implica cierto roce social, Claro. lo cual permite que la planta crezca mejor y más sana. Es un aspecto muy importante porque está absolutamente relacionado con los sentidos. Nosotros los animales tenemos 5 sentidos. Bueno, no sé, yo de repente cuando me he pasado de algo he tenido un sexto, pero en general Hay 5 hay reconocidos. 5, ¿ya? Sí, Pero las plantas pueden llegar a tener hasta 15. sí. Cáchate. Es increíble la cualidad que tienen las plantas para algunas cosas que nosotros obviamos, por ejemplo, como lo que ha hecho, por ejemplo, Stefano Mancuso, Sí, sí, cierto claro. que él habla mucho como de la neurobiología, y Sí, cómo las sí. plantas piensan, etcétera. Y pasando a otro tema, pero no así, no relacionado, tiene que ver principalmente con cuáles son los tipos de plantas que a ti te gusta tener o que te fascinan de este mundo acuático y del mundo también terrestre. Mira, de las plantas acuáticas, o de acuario específicamente, el género que más me gusta son las Aponogetum, las Cryptocorinas, Echinodorus, y bueno, ese es como el género y la Zanubia, ¿ya? Ok, ¿Ya? Es como el género que más me gusta, porque son plantas bonitas, eh, puedes tener una y se va a llenar, pero es lenta, eh, son, bueno, yo las digo como más finas, vale, ¿ya? Y tienen distintos colores normalmente. Su morfología cambia mucho según la especie, porque hay muchas especies de la misma. ok. Son plantas fáciles, pero cuando entiendes un poquito más de la química del agua y lo que te digo que es la nutrición, porque al fin, ojo, los acuaristas nos transformamos en medidores de agua. ¿Ya? Sí, Hay que estar literalmente. Sí, constantemente, porque lo único que estoy haciendo es medir el agua. Cuando afinas el ojo por la experiencia, claro, uno va viendo, por ejemplo, el agua está clarita, por arriba se ve precioso, las plantas se ven sanas, pese a que este es un acuario que no lleva mucho tiempo, pero también ayuda mucho lo que es la filtración. ¿Te fijas? Tiene muy buenos tipos de sistema de filtración biológica, lo cual ayuda mucho a todo esto. Pero yo en general mezclo mucho las plantas acá. No tengo un acuario en este minuto, por ejemplo, como un biotopo. perfecto. ¿Ya? El biotopo es tratar de darle las condiciones perfectas que tienen en su estado natural. ¿Ya? Imitar su ecosistema. Exacto, exacto. Eso es súper interesante. ¿Y cómo, en qué consistiría un biotopo, por ejemplo, si lo lleváramos a plantas acuáticas? Mira, en plantas acuáticas Un ejemplo. ahí tiene una echinodoro hermosa. Es uno de los ejemplos más claros que se puede dar en lo que es de plantas de acuario o en sí mismo de acuario en general. ¿Por qué? Porque crecen solamente en el Amazonas, Vale, ¿ya? Y llenas de troncos, por ejemplo en el Río Negro es un agua turbia, los peces son normalmente unos discos o tetras neón que son relativamente muy llamativos por coloración, o sea, la naturaleza les proporciona todo eso. El agua es oscura también porque tiene muchos taninos. Por ende, también es de una calidad de agua que es muy ácida, ¿ya? perfecto. Que tiene un pH muy bajo. Entonces, cuando le das todas esas condiciones, ¿ya? Ahí tú estás creando un biotopo. Y ese biotopo se entiende que si la planta se siente en esas condiciones, su reacción sería muy parecida a su hábitat natural. Sí, absolutamente. Es decir, en el caso de la de Chinodoro va a tirar una vara guía que se transforma como se denomina medio vivípara, ¿ya? Y que la tira y le empieza a tirar brote, porque necesita salir a veces del agua para poder brotar y generar una cría. Entiendo. ¿Y Sí. uno podría imitar biotopos en otras condiciones, aparte del agua? Sí, por supuesto, por ¿Sí? supuesto. Por ejemplo, los paludarios también. ¿Qué es un paludario? El paludario específicamente es una mezcla de un acuario con un terrario. Ok, Pero para que pueda funcionar tiene que tener esta parte acuática que esté dada con especies que generen, digamos, una vida acuática. Planta específicamente también, porque es lo principal. Pero tienes que darle, porque si no tienes un terrario o una caída de agua, un vivario, perfecto. pero no un paludario. O sea, el paludario sería
una mezcla Exacto. de Es como esos una dos mundos, simbiosis. pero en el Exacto, mismo, exacto, en el exacto. mismo espacio, por En así el mismo decirlo. espacio. Conviven dos tipos de plantas. Exacto. Las que están sumergidas y después crecen de manera palustre. Es decir, emergen fuera del agua e incluso cambian su morfología. O sea, una planta acuática puede convertirse en terrestre. Sí, perfectamente. De hecho, la gran mayoría de las plantas que tenemos los acuaristas hoy provienen de la tierra, así que han crecido en todas estas crecidas de los ríos y que después bajan los ríos, las plantas se acostumbran y ese es lo que se denomina Wow. palustre. ¿Ya? En las plantas de interior, por ejemplo, tienen la cuna de Moisés o la Hepatufilium, que es como la más típica, ¿ya? Porque ella en su aspecto natural tiene las crecidas del río y crece sumergida, absolutamente sumergida. Y luego cuando baja crece o en agua o literalmente se seca. Entonces es una planta maravillosa porque se dan todas las Se condiciones. adapta Sí, sí, a diferentes sí. condiciones. Y mientras más agua o humedad tiene, de hecho más florece, que es acá la blanca que genera esa Sí, planta. es muy lindo Ese esa es un planta. ejemplo que te doy, por ejemplo, con el caso. Ojo, los anturios también es lo mismo en lo que es planta interior. Son muy similares y ocurre exactamente lo mismo también. Como por ejemplo, También tienen crecidas los ríos y quedan sumergidas y se tienen que mantener y crecen maravillosas al punto que llegan a florecer. Hay pero colores una preciosos. planta, o sea, una planta acuática podría convertirse en terrestre y Sí, una planta terrestre también podría exacto, convertirse en acuática. exacto, exacto, exacto. Sin ningún problema. Wow, eso no lo sabía, Puede cambiar qué la interesante. morfología de la hoja. Déjame tomar un agüita. Yo en los terrarios, por ejemplo, se trabajan muchas plantas que son plantas acuáticas, como por ejemplo la Montecarlo, la Odea, las mismas anubias, las mismas criptocorinas. Pero ojo que en su estado natural también crecen emergidas, ¿te fijáis? O sea, Vale, no tienen ningún problema, se aclimatan a ambas condiciones. La diferencia está muchas veces en su floración. Es mucho más fácil que florezcan fuera del agua. perfecto. Cuando están sumergidas, llegan a florecer porque las condiciones no son las necesarias. Es decir, está Ya, triste la planta, o sea, por estrés por básicamente. estrés. Necesita florecer porque quiere reproducirse para salvar. Así que ojo acuaristas también con eso. Bien, Con excepción, por ejemplo, de las criptocorinas, que es todo lo contrario, y de las aponogeton, pero que ahí generan una inflorescencia, perfecto. Que ¿ya? no es una flor. Que no es una flor. Después sí, da una flor, pero ya emergía. Ok. Y que en algunos casos puede ser incluso autopolinizable. Te puedo dar un ejemplo después con unas semillas que se pueden ver ahí, de hecho, que están ahí tiradas, Que están germinando. que están germinando, como semillas. Y esa es una planta acuática que dio una vara floral y que después dio una pequeña flor lila con blanco y tú la empiezas a acariciar para que el polen empiece a subir y luego genera las semillas después las plantas así de sencillo. Qué bonito. Sí. O sea, podía hacer semillas de planta Exacto, acuática. exacto. Ahí es donde, por ejemplo, el CO2 nos Ok. ayuda mucho. ¿Por qué? Porque es una adición de este gas carbónico que en este caso en los acuarios ayuda muchísimo a generar mejor fotosíntesis, por ende la planta se alimenta mejor, crece más fuerte, con un color mucho más vigoroso y su misma estructura anatómica cambia porque tiene raíces más gruesas. Es como si estuviera consumiendo Vitalis. Buena. Sí, a mí me gustan mucho estas plantas porque, como bien decías tú, uno las ve y son como los tatarabuelos de los ejemplares que hoy día son más Así, pues. populares en las plantas. Exacto, exacto. Mira, hay Y muchas es plantas. así, o sea, Sí, claro. de ahí nacen todas las plantas en general. Y eso es algo que también hace mucho sentido en relación a cómo las plantas se fueron adaptando. Esto de las carencias que podían tener de agua, ¿cierto? Los extrahídricos para adaptarse y ser eh, sobrevivientes, ¿cierto? Independiente de dónde estén. Exacto. Si el lugar está seco, si está muy húmedo, ir Hay, adaptándose. hay un tipo que se denomina las criptocorinas que son hermosas y hay muchos exponentes muy buenos con respecto a ese tipo de plantas. Y que crece de una manera natural, tal como dices, porque hay sectores en que llega a crecer, hay mucha humedad, por ¿Ya? ejemplo, ¿ya? Son plantas asiáticas principalmente, y cuando termina toda esa humedad quedan secas, pero ellas son plantas de rizoma, entonces el rizoma queda enterrado o en el suelo con muy poquita humedad, pero se mantiene vivo.
Y normalmente puede resistir perfectamente estar hasta la próxima temporada, hasta que vuelva la humedad y va a volver a brotar. O sea, en vez de una semilla, queda este Exacto, tallo, este ¿cierto? tallo. Como en latencia, Exacto, para poder esperar que la temporada mejore y con eso sacar hojas nuevas y brotar. exacto. Bueno, en plantas de interior es algo muy similar. Hay varias plantas que son de rizoma. ¿Como cuál, por ejemplo? Las calateas son de rizoma. ¿Ya? Te generan un rizoma súper lindo. Las sansevieras son de rizoma. ¿Cómo uno podría identificar un rizoma, por Un ejemplo? rizoma tienes que pensar o mirarlo como un jengibre, ¿Ya? pero claramente en menor proporción. Es una raíz principal que termina formando una nueva planta de igual a ella. ¿Te fijáis? Que es como el ejemplo, yo creo que tuviste el ejemplo del jengibre, pero una papa también sería un rizoma, ¿o Sí, no? pero es más bien un tubérculo. No, hay una diferencia entre eso, entre un Sí, sí, tubérculo y, exacto, y y un un rizoma, rizoma. exacto. Porque tú, por ejemplo, el tubérculo normalmente se seca en invierno y entra en esta etapa de adormecimiento, ¿ya? Y luego vuelve a brotar porque en su estado natural le vuelve el agua, Ok, ¿ya? Pero el rizoma normalmente se mantiene, pero su estructura anatómica, te vuelvo a insistir, no forma, en algunos casos forma una especie como de una pepita de aceituna, ya, que en el caso de las calateas, ¿ya? Pero siempre es una misma raíz principal que genera una copia igual a ella. Pum, perfecto. pum. Y No es que, una papa, o sea, una papa es un tubérculo sí, como la papa, y un rizoma sería una especie de extensión de la de una raíz. raíz muy gruesa. Perfecto. Exacto. No es la papa, No sino es la que es papa, exacto. una extensión de raíz. Exacto. Al punto que si Perfecto, tú cortas la raíz, esta misma raíz gruesa, y la cortás y la dejáis ahí, con el tiempo va a generar raíz, va a generar planta. perfecto. Eh, Esa es la principal Esa es diferencia la entre principal. uno y otro. Porque Exacto, ambas, exacto. tú puedes sacar planta de una u otra. Mira, cuando las señoras vienen para acá o tú veis viejitas que están cortando las plantas en la calle, a veces tampoco entienden eso. Entonces es como cortarle a la calatea la hoja y tratar de colocarle en la tierra, no va a crecer No va a nunca, crecer. nunca. Tienes que sacar ese rizoma para poder dejarlo y colocarlo en un macetero para que vuelva a crecer. Si sin Perfecto. rizoma no va a crecer la planta. Entonces no se puede quejar, digamos. O sea, cuando... ¿Y cómo nos podríamos dar cuenta de eso? Por ejemplo, una persona en la casa que quiera hacer esqueje y de repente ahora viendo esto se da cuenta Hay que que le diferenciar estaba la tomando raíz esqueje por a una de calatea. tallo. Pero ¿cómo uno puede darse cuenta de eso? Sacándola, ¿cierto? Sí, hay que ver siempre la raíz. La raíz se pueden, ojo, en todas las tiendas de planta uno debiera de tener el derecho de tomar la planta y sacarle la maceta y revisar las raíces para certificar que están sanas Claro. y que tienen raíces, porque mira, Sí, eso pasa. sí, Y es increíble cómo pasa en muchas tiendas o viveros que hay plantas que crecen de igual manera, pero cuando uno las va a trasplantar no tienen mucha raíz. no, exacto. Y ahí uno se da cuenta de la capacidad que tiene la planta para poder sobrevivir ante muchas malas condiciones, por así decirlo. Oye, sí, imagínate que, como Mancuso dice, imagínate que las creen débiles, po. Sí, pues. Y han resistido Exacto, podéis miles de destruir años. el 80% de la planta simplemente dejando, por ejemplo, la raíz madre o la raíz cerebro, como decía Darwin, ¿cachai? Y va a volver a crecer la planta. Es lo Exacto. mismo que pasa con el rizoma, que la planta la puedes destruir, simplemente puedes dejar hasta el 10-15% de ese rizoma y va a volver a crecer. Qué interesante eso. La capacidad que tienen de resiliencia, Exacto. independiente de si... La papa, por ejemplo, es distinto, o el tubérculo. ¿Por qué? Porque cuando genera crías puede generar muchas desde el mismo sector. ¿Te fijáis? Es decir, de aquí pues, va a salir una, otra, otra, Ok, otra, otra. Pero no va a tirar una línea. ¿Ya? Va a generar raíz y se genera una planta principal, ahí a lo mejor va a tirar una guía. Pero si está la papa sola, va a empezar a generar más. múltiples crías, desde el mismo, solamente desde su anatomía o desde morfología. Perfecto. ¿Te fijáis? Ahora lo entiendo mejor. Exacto. Muy bueno ese ejemplo. Y volviendo ahora al tema de lo que tiene que ver con el agua y las plantas. Si las plantas, por ejemplo, de agua, no se riegan, pero ¿cada cuánto le dais tu alimentación? Mira, yo la alimento 3 veces a la semana, literalmente. Adito principalmente potasio, hierro, CO2 y también magnesio últimamente. Ok. Eh,
pero lo adito, por ejemplo, en relación a los litrajes, de una dosis un poquito siempre más baja. Prefiero siempre estar, que me falte un poco de nutriente, pese a que hay muchas personas que dicen que es mejor que haya mucho más nutriente, porque al fin y al cabo le vaya a estar dando mucho más alimento a las plantas, lo cual es cierto, pero también le vaya a estar dando más a las algas. Entonces, en una Ok. constante lucha de planta-alga, créeme que yo llegué a un equilibrio en la cual se ve así. Tú me habías contado eso, como el mayor problema que tienen los acuaristas tiene que ver con esto, ¿cierto? La Sí, generación de algas. exacto. Y bueno, también otro tipo de ataques de insectos como plagas, ¿cierto? Como pasaría con las plantas terrestres, pero el principal problema acá sería el alga. El alga. Las plantas sufren mucho. ¿Por qué? Porque el alga la invade, no les permite hacer la fotosíntesis, bueno, y termina colapsando normalmente la planta con ¿Con el qué alga. tipo de plaga podríamos relacionar el alga? El alga la podría ir relacionar perfectamente. Uy, qué difícil pregunta, ¿eh? ¿Sabéis o- por qué? Porque en general no existe una plaga vegetal en las plantas de Es interior. un pero Son sí, siempre sí es son parasitario, parásitos, ¿no? sí. Un alga sí funciona como... Como parásitos en estricto rigor, sí, pues, pero ¿por qué? Porque consumen los nutrientes que están en el agua, en el ambiente. Ah, ok. ¿Ya? No está nutriéndose de la planta misma, no le está Perfecto. quitando los nutrientes a la planta, sino que le está quitando la alimentación. Es como que o fueran dos pajaritos y a uno le tapáis la boca y el otro sigue comiendo. ¿Fijas? Entonces la que va a seguir comiendo va a ser el alga, Ok, se va a seguir alimentando y no la planta. perfecto. Esa es como lo complejo que es tener alga en un... Y Sí, aparte que estéticamente también se ven. no, y se ven horribles. Ya. Sí, hay varias personas que dicen, por ejemplo, imagina tenerlo acá de entrada y hay una cuestión llena de alga, moho, feo, lleno de algas filamentosas. Claro. Sí, no hay nada más bonito y placentero, ¿por qué no?, de ver un acuario limpio Sí, y bien fíjate, adornado con una estructura de plantitas. fíjate que la gente cuando entra muchas veces no sabe distinguir cuál es un terrario de un acuario y quedan consternados. Por eso siempre tocan el agua. ¿Cachai? Y es como que aquí, y de repente se tocan con un vidrio, ¿cachai? Es como chistoso. Bueno, han ocurrido accidentes también al Sí, respecto, pero bueno, parte del oficio. así es. Y hablando ahora de esto mismo, de tu oficio, hoy día como criador de plantas, ¿cierto? Y también como acuarista, ¿cómo se diría cuando hace terrario? Eh, Perdón, Al oficio del que hace terrarios. Terrascaper, y el Terrascaper. acuarista es un aquascaper. Pero igual no me considero ambos aún. ¿Por qué? Porque yo en estricto rigor ahora hago diseños, pero son diseños míos, personales, como para tener exhibido acá en la tienda. Perfecto. He hecho algunos proyectos, pero que están en restaurantes o en cafeterías, por ejemplo en Viña del Mar, ¿ya? Pero están más relacionados con los terrarios que con los acuarios, Ya. ¿ya? Más adelante espero formar un acuario, por ejemplo, que ya sea con un diseño bonito, incluso tratar de participar en algún concurso de aquascaping. Hay concursos de... Sí, hay varios. Oye, son sumamente importantes, ganan cualquier lugar. ¿Y cómo funciona? Mira, tienes que mostrar una foto al fin y al cabo de tu acuario, pero tienes que mandar el revelado original, ¿cachai? Ya. Hay un jurado internacional, que son tipos sequísimos, ¿te fijáis? Que evalúan y hacen un ranking. Ojo, el primero gana, no sé, 20 millones, 15 millones, Wow. más auspicio, te fijáis, es como literalmente te podéis forjar una carrera de aquascaping, porque las marcas te auspician, viajáis, vais a armar a estos eventos, a ferias, etcétera, te Perfecto. fijáis, pero siempre relacionado con diseños, te fijáis. Ya. Yo El diseño del paisaje. el diseño del paisaje. Entonces, ¿cómo ayudo yo en ese caso a los que quieren tratar de tener un acuario lindo? En que yo tengo una gran variedad de plantas de todo el mundo, ¿ya? Entonces, cuando quieren una coloración distinta, como una ninfea Red Lotus, por ejemplo, que es de esas Que esto que se ve hermosas, acá, exacto, ¿no? una roja que es distinta, o una Echinodorus Red, que también es de una coloración más rojiza, pueden encontrarla acá, porque en estricto rigor a mí me gustan las plantas y me dedico a las plantas. Entonces, Acuática o terrestre. acuáticas y terrestres.
He tenido la suerte también de dar charlas en universidades, hago muchos talleres, me encantan los talleres para niños, y eso es bueno porque al igual que nosotros que ya estamos en esta senda de hacer talleres, hoy día vamos a tener mucha gente acá en el Sí. taller, y empezar y forjar nuevos talleres durante el año, ¿ya? Tengo la gracia de que los talleres también los llenamos siempre con cupos limitados por el espacio, pero siempre los tenemos llenos. Sí, eso, agradecerle a la gente por la Sí, confianza y por el animarse a participar con nosotros. Hoy día, por ejemplo, lo que vamos a hacer es aprender a usar Vitali, Vitalical y Vitali Pro. Nos vamos a hacer parte con una planta y esa planta vamos a trabajar con ella trasplantándola, ¿cierto? sí. ¿Y qué más vamos a hacer? Aplicar el Vitalical para que lo puedan ver cómo realmente funciona. Vamos a trabajar luego con una plantita que le vamos a hacer un tutor con Kokedama. ¿Qué es el Kokedama, El Rodrigo? Kokedama es una bola de musgo. Eso significa, de hecho, en japonés. Antiguamente era como el bonsai, digamos, de los plebeyos japoneses. Ok, No tenían la posibilidad de tener estas macetas tan bonitas de terracota. La técnica también es bastante complicada. Y en cambio el campesino, el plebeyo, simplemente tenía el acceso a la naturaleza, encontraba una orquídea o una planta hermosa, la cortaba un rasgo de musgo, un pedazo, por ejemplo, y luego la envolvía y la amarraba, por ejemplo, con liana, ¿ya? Que la amarraba con liana y se la llevaba a su casa a su amada esposa, que haría yo lo mismo, por supuesto. perfecto. Sí. Era como la forma de llevarte la planta en una maceta. Sí, exacto, hermoso por lo demás. Po. Así que en este taller vamos a mostrar eso. Y bueno, en los próximos talleres yo creo que tenemos que encontrar alguna forma entretenida de hacer, o por ejemplo en el próximo taller literalmente de Kokedama o alguna técnica especial para poder trabajar con las plantas. Yo Genial. trabajo con mucha con madera, a lo mejor por ahí también podría Podría ser. ser. Bueno, si acá el que está viendo el video, si tiene alguna idea, algo que le gustaría hacer, lo puede dejar ahí en el comentario, en la parte de abajo, ¿cierto? Y, ¿por qué no? Podríamos motivarnos a hacer algo entretenido. Sí, todos los talleres son sumamente entretenidos. Así que de verdad también agradezco mucho la participación y el apoyo con sus asistencias. Así Así que es. extremadamente agradecido. Como si... Sí, oye, y para terminar, ha estado muy bueno y muy interesante a mí. Lo que más me ha gustado es esto que hablaste del biotopo. Eh, ¿Qué, por ejemplo, podríamos asociar de esto del biotopo, ¿cierto?, al cultivo de plantas de interior en general? No Sí, necesariamente a imitar el ecosistema en el que estas viven, pero sí al menos darle las condiciones básicas. ¿Cómo se relaciona esto? ¿Cuáles serían estas condiciones básicas según tú para tener una planta, por ejemplo, tropical? Por ejemplo, esas plantas que vemos acá, ¿cierto? Están dentro de una vitrina, con una luz encima. ¿Por qué? mira, el biotopo, todo lo que es las plantas tropicales se puede hacer, pero claramente no en un pequeño espacio, Vale, ya que normalmente son plantas grandes. Ya existen plantas que son pigmeas y puedes darle, pero siempre se puede formar un biotopo bonito en una vitrina, perfecto. En un en un espacio, espacio claramente que ya sea más grande. ok, Todo lo que es filodendro, hasta el más chiquitito, es grande. claro. ¿Cachai? Entonces, eso sería un ejemplo. Por ejemplo, un biotopo de plantas de interior sería una hermosa vitrina gigante o con distintos tipos de filodendro o con distintos tipos de acolocasia, que ahí hay unas filetes, son muy bonitas. Sí, muy lindas esas plantas. Sí, bueno, y a mí en lo particular me gustan mucho las calateas. Ya, Ese sería un biotopo, por ejemplo, que en mi caso a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque las puedes mezclar, tienen diferentes tonalidades. La planta en sí, en su morfología, tiene la gracia y la particularidad de que es como que si estuviera dibujada una hoja sobre la otra. Y ah, su mira, ambez siempre es de coloración distinta. Todas tienen este efecto de adormecimiento que se abren y se cierran en relación al sol. Son muy sociales, por ende pueden estar muy juntitas y se llevan estupendas. Ese sería un biotopo precioso. Si le colocamos, por ejemplo, su sapito, su insecto, claramente para poder mantener una temperatura tropical la tendríamos que tener en temperaturas que oscilen entre los 16 máximo 18 hasta los 26 grados, que es como lo ideal en cuanto a lo que es temperatura, y con una humedad siempre superior a los 65, ojalá 70% incluso. perfecto. Si quieres mantenerlo así como un biotopo fabuloso, puedes agregar musgos que asimilen los existentes, que va a ser muy difícil que los consigáis,
pero existen musgos nacionales, digamos, y el mismo Spangum, por darte un ejemplo, o estos musgos nativos que los puedes ocupar, que son pequeñitos, son de fácil extensión, para poder asimilar lo más posible a este biotopo. ¿Por qué? Porque vas a generar mayor humedad y se van a sentir felices. Perfecto, perfecto. La iluminación, ojo, también es importante. Actualmente tú usas tipos de luces con diferentes espectros, ¿cierto? Sí. ¿Qué, qué tomas en consideración para decidir si a estas plantas les gusta más el blanco con azul o el blanco con rojo, por ejemplo, que son tipos de iluminaciones que más se ven, o fría y cálida? ¿Cómo uno puede discernir entre cuál o cuál me sirve a mí para el cultivo? Mira, en las plantas de interior les gusta mucho lo que es la tonalización más rojiza, Ya, ¿ya? El color azulado se pierde en las plantas de interior, ¿ya? En cambio, las tonalidades más rojizas o de un Kelvin un poquito más bajo, las asimilan mejor para la misma fotosíntesis e incluso ayuda en la pigmentación de la planta, perfecto. ¿ya? Eh, También está relacionado, por ejemplo, uno de los aspectos importantes es la cantidad de lúmenes que pueda tener esto en la misma lámpara o en la misma posición en donde le llega la luz solar. Es importante, en uno de tus videos tú decías, midamos, sí, Claro, absolutamente, porque puedes tener una planta en un sector que está realmente oscuro y la planta no se va a desarrollar bien. Y si la planta está triste, no va a crecer, no se va a alimentar. exacto. Ese es un factor muy importante para medir que nuestras plantas estén en un lugar que les acomode, ¿cierto? Porque las plantas tienen diferentes tipos de exigencias lumínicas dependiendo de dónde crecen. Algunas son bajeras, ¿cierto? Otras les gusta estar por encima. A un árbol obviamente le va a gustar por lo general tener más sol encima porque es una planta alta, ¿cierto? Entonces son como formas fáciles de que la gente pueda decir, por ejemplo, una caletea, el ejemplo mismo que tú nos diste. ¿Cuál es el tipo de luz que más les gusta a ese tipo de planta? Mira, la calatea le gusta mucho las tonalidades rojizas por el tipo de hoja que tiene y las coloraciones. De hecho, hay coloraciones como la rosa picta, la ornata, la misma macoyana, tienen estas coloraciones todas rojizas que son muy fuertes de tonalidad, Perfecto, ¿ya? Ellas siempre, ¿por qué? Porque si bien están en estas partes más bajas, pero están libres, digamos, de vegetación normalmente en ese sector. Y luego, ahí es donde va formando el biotopo, ¿te fijáis? Atrasito de ellas podéis colocar una calatea que sea la misma macoyana, que crece mucho más alto, porque está en un lugar que está bajo más de un árbol perfecto. y que va subiendo, ¿te fijáis? Por eso todas estas vitrinas son hermosas, porque van subiendo así. Y ahí es donde tú vas formando este biotopo mismo para generarle la condición de luz. Pero a las calateas por lejos les gustan las tonalidades más Más rojizas. Sí, rojas. sí, sí, sí. Perfecto. Bien, la Y verdad es mucha humedad que, también, porque es lo principal, por supuesto. claro, es un lugar tropical. Sí, Entonces, que cumple con eso. Cuando hablamos de clima tropical, hablamos de alta humedad y alta temperatura. exacto, exacto, exacto. Sí, Lo mismo pasa con las plantas de acuario, que todas también requieren una temperatura tropical, es decir, si estas plantas no crecen en los ríos chilenos, bueno, algunas sí porque son más carne de perros, pero son los casos excepcionales y que tristemente en algunas ocasiones se han transformado en plagas, ¿ya? vale. Como por ejemplo la lenteja del agua, que está en todos lados, etcétera. Pero normalmente estas plantas mueren en una temperatura baja, ¿ya? Ya, Y también son muy delicadas con respecto al cloro, al sarro. Normalmente hay plantas que son muy delicadas, sobre todo las que provienen del Asia. perfecto. Sí. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por haber participado de este capítulo. Y tal como decíamos hace un rato, se van a venir nuevos talleres. La idea es que podamos seguir trabajando en conjunto y mostrándole cosas que nos gustaría hacerles saber a ustedes, como este taller que vamos a hacer hoy. Y nada, dejarlo invitados quizás para otro capítulo, otro tema que a la gente le guste. Vamos a saberlo ahí con los comentarios y lo que nos diga la gente, pero desde ya te agradecemos por haber querido participar y ahora que llegue la gente, ¿cierto? Para el Sí, taller. pues. Así que cordialmente invitado, y vuelvo a insistir, en el próximo taller podríamos hacer los kokedamas y así aprovecho contarte la historia también cómo aprendí de los mismos kokedamas, de los terrarios, porque yo fui a aprender a hacer sushi a Brasil, a la Bien, colonia japonesa. Entonces ahí fue cuando me interioricé y aprendí mucho de lo que tiene que ver todo lo que es terrario y acuario, plantas, orquídeas, ahí ¿qué toda una base. relación tienen ellos con... Es la colonia japonesa más grande que existe en el mundo. Literalmente tienen una cultura con respecto a lo que es la naturaleza, que es decir, cuidan más una planta que un perro.
Perfecto. Todos estos aspectos mucho más pequeños como de microespacio lo realmente son extremadamente detallistas, es decir, todo va bien puesto pero para que parezca natural. Bueno, muy interesante. Yo creo que sí o sí, para un próximo capítulo vamos a poder hablar de eso, de tu experiencia ya en Brasil, ¿cierto? En la colonia japonesa. Pero por ahora, quédense con lo que les hablamos, ¿cierto? Y vamos a, no sé si ahí después Franco se motiva a mostrar cuáles son los acuarios que tiene acá Rodrigo, el paludario Sí, y los tenés que terrarios. animarte por Franquito. Ah. Bueno, para que así puedan conocerlo. Y bueno, seguirte en tus redes sociales. Ay, ¿Cuáles son sí, tus por redes favor, sociales? regalounplanta.cl. Pronto voy a seguir mucho más fotos de plantas, porque últimamente he subido mucho de lo que tiene que ver con acuario, pero es parte de la renovación que tuve que hacer por diversos inconvenientes que tuve aquí en la sala de exhibición. Pero quedó, desde mi perspectiva, muy bonita. Así es, lo compartimos. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta un próximo capítulo, muchas gracias y denos like y comentarios, por favor. Exacto. Sí, comentarios. ¿Qué es lo que les gustaría aprender? Y prepárense para el próximo capítulo. ¿O qué taller les interesaría, por ejemplo? Perfecto. Así que muchas gracias. Chao. Chao, que estén muy bien.